Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de la verdad, de la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a dar inicio a la alabanza dando gracias al Señor por su obra completa en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias que nos ha liberado del pecado, de la muerte, nos ha liberado de la esclavitud a la que estábamos sometidos y no tenemos que añadirle nada más. Ha sido una obra completa por cada uno de nosotros y podemos decir que en el nombre de Jesús tenemos libertad. Pues bendiciones, hermanos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
Buenas tardes, hermanos, queridos todos, esperando tengamos un buen tiempo de oración y alabanza al Señor en esta tarde. Vamos a escuchar también la palabra, siguiendo con la carta a los Gálatas que estamos siguiendo en estas semanas. Estamos viendo esta clarificadora epístola que el apóstol Pablo envió a los hermanos de esa región preciosa de Galacia, ¿no? Encima de Antioquía, y en las que Pablo, en las notas que Pablo hace en esta carta, notas muy enfáticas, pues vemos al apóstol que está asombrado de cómo se han desencarrilado tan fácilmente los creyentes, ¿no? En su caminar con el Señor, ¿no? Les llama insensatos, les llama que han dejado el Evangelio, les dicen que seguir otro evangelio, pues, digamos, es ser anatema, es decir, usa expresiones muy fuertes. Por tanto, el desencarrilamiento debía ser importante en cuanto a seguir, en cuanto a haberse apartado del evangelio, ¿no? El apóstol se lamenta, en suma, de cómo se han vuelto atrás, tristemente, ¿no? Menospreciando la obra de Cristo, por un lado, y retomando la circuncisión como un hábito israelita, y también los mandamientos de la ley mosaica, como sabemos, ¿no? Son esos dos aspectos fundamentales en el que los judaizantes apretaban y presionaban a los creyentes en Cristo para que volviesen a esos rudimentos, ¿no? De la ley que llama el apóstol, ¿no? Ahora bien, eso lo habían hecho bajo el engaño y la seducción de esos llamados judaizantes. La mayoría de ellos eran fariseos. Algunos parece que habían manifestado un creer en Cristo, pero o no entendían el Evangelio en su totalidad o no lo aceptaban, no aceptaban todo lo que el Evangelio de Cristo suponía, ¿no? Entonces había una lucha muy fuerte en este aspecto, ¿no? En suma, eran judíos tenaces, que persistían en que la ley de Moisés, la ley dada en Sinaí, permanecía vigente, a pesar de que el Señor Jesús ya la había superado y la había hecho obsoleta. Esta fue una lucha apologética para defender el Evangelio que los apóstoles tuvieron que bregar, ¿no? Tanto en un sitio como en otro. Y cuando iban a las sinagogas, pues era uno de los temas de mayor discusión en aquellos días, ¿no? Esta transición, desde vivir bajo la ley mosaica hasta vivir bajo el Evangelio de Cristo, por tanto, costó un tiempo y no pocos dolores de cabeza, como he dicho, a esta joven iglesia apostólica que estaban haciendo, ¿no? Pues fue un asunto que, digamos, tardó en ser comprendido, asumido, y en especial por judíos piadosos que se convertían a la fe en Cristo y que siempre habían vivido bajo las pautas de la ley de Moisés, ¿no? Y las costumbres israelitas. La verdad es que cambiar costumbres, cambiar pautas, ya fuesen sociales, civiles o religiosas, pues costaba un tiempo, ¿no? Pero, digamos, el apóstol no se centra tanto en aspectos generales, sino en aspectos concretos que pervertían el Evangelio. Y así lo menciona y lo expresa en esta carta a los Gálatas que estamos viendo en estas semanas. Y a aquellos que les costaba asumir que la Iglesia de Cristo no iba a tener necesariamente una identidad israelita. Es decir, este era un tema que aún no se comprendía del todo. Que la Iglesia del Señor, los que creían en Cristo, ya no iban a ser
necesariamente judíos. Es decir, que para llegar a ser cristiano no había que hacerse judío. Esta era una realidad que estaba surgiendo, pero a la que muchos seguramente que no se daban cuenta, ¿verdad? Sino que ahora ser cristiano pues podía ser de cualquier pueblo, de cualquier lengua, de cualquier nación, y solo debías vivir sujeto al Evangelio de Cristo, y el Evangelio no te pedía necesariamente que fueras de un pueblo o de otro, ¿no? Esto los judíos y los israelitas en aquellos días pues lo fueron entendiendo, lo fueron aceptando en su mayoría pues a regañadientes y poco a poco. Evidentemente los que se convertían, los que digamos recibían un discernimiento claro, como es el caso del apóstol Pablo, Bernabé y otros más, pues evidentemente iban por delante en todo esto, ¿no? Nos damos cuenta que incluso el apóstol Pedro y otros hermanos, pues les costó entender esto, ¿no? Lo vemos en el caso de Pedro, cuando fue llamado a casa del centurión, ¿no? Mientras él visitaba otros pueblos, pues fue llamado a casa de este hombre militar, y él mismo se extrañó y se asombró cómo Dios obraba entre los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y luego eso lo comunicó a los hermanos en Jerusalén, ¿no? Pero aún así, ocurriendo estas cosas, era un proceso de transición que fue costando a todos entenderlo primero y luego aceptarlo. Por eso, por esta razón principal, se hizo necesario convocar y celebrar el llamado Concilio de Jerusalén, donde los 12 apóstoles, junto con los ancianos de la Iglesia de Jerusalén, y acompañándoles también en esa ocasión los misioneros Pablo y Bernabé, junto con otros hermanos que vinieron de Antioquía, pues en ese concilio en el que hubo manifestación de los diversos puntos de vista, se manifestó también la oposición de aquellos hermanos convertidos, pero que venían del trasfondo farisaico, ¿no? Y que posiblemente eran de ahí, de ese entorno procedían los judaizantes también. Pues ahí en ese concilio se manifestó y se debatió todo eso, ¿no? Pero vemos que el resultado final fue esclarecedor, ayudó mucho y seguramente que fue la pauta que se usó en adelante, ya que el acuerdo tomado pues se difundió entre las iglesias por mandato de los mismos apóstoles, ¿no? Entonces, ahí, en el Concilio de Jerusalén, acordaron los hermanos dispensar a los gentiles, es decir, a los no judíos, de la práctica de la circuncisión y del cumplimiento de la ley de Moisés, excepto que tuviesen en cuenta unas cuantas pautas específicas, ¿no? Y que mencionan claramente en su acuerdo final, ¿no? Y nosotros lo tenemos en Hechos capítulo 15, verso 28, cuando dice el comunicado apostólico, una vez celebrado ese consenso y concilio, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ese es el texto que figura en Hechos 15-28 como acuerdo final y resumido de toda la discusión que hubo en Jerusalén en esos días. Así que esta es la problemática que Pablo está tratando detalladamente en esta epístola a los Gálatas y que venimos viendo paso a paso, bajo la exquisita mano
y exposición de un maestro excepcional, brillante, un maestro de la palabra, como era el apóstol y ex fariseo, además Pablo, ¿verdad? Y hoy nos toca, hermanos, ver en el capítulo 4 los versos 12 al 20. Así que vamos a leerlo primeramente y después examinaremos en detalle este párrafo, estos versos de hoy. Capítulo 4 de Gálatas, versos 12 hasta el 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Un pasaje excepcional en este relato y en esta defensa del Evangelio que hace aquí el apóstol Pablo. En este capítulo 4 que venimos viendo, pues Pablo ha señalado anteriormente, en los versos anteriores, que la venida del Hijo de Dios ha sido, dice él, en el cumplimiento del tiempo, ¿no? Ha sido cuando Dios lo había previsto exactamente, ¿no? Y eso nos ha permitido, la venida del Hijo del Hombre, que a los creyentes, o los hijos de Dios, aquellos que venimos a Cristo, pues seamos adoptados ahora como hijos de Dios. Y además que seamos receptores del Espíritu Santo y también hechos herederos de Dios junto con Cristo, ¿no? Todo eso como beneficio y como consecuencias de bendición para aquellos que vienen a Cristo en este tiempo, ¿no? Por tanto, dice el apóstol, por tanto, no tiene sentido alguno el volver a las reglas antiguas de la ley, a lo antiguo, a lo que ya ha caducado, lo cual solo consigue esclavizarnos a reglas y a hábitos que no nos sirven para nada. Eso quiere decir el apóstol en los versos anteriores. En comparación con lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo anterior ahora no nos sirve para nada. Y ahora en verso 12, el apóstol les ruega que se hagan como Él y no al revés. Pues cuando le conocieron, cuando los Gálatas conocieron al apóstol Pablo, dicen versos 13 y 14, y escucharon el Evangelio de parte del apóstol, parece que fue porque Pablo pasaba por una enfermedad y por eso tuvo que quedarse y detenerse entre ellos. Y los Gálatas en su momento recibieron tanto el mensaje como el mensajero no con rechazo ni menosprecio, sino con un gran entusiasmo. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol, ¿no? Como si se tratase, dice él, de un ángel o del mismo Señor Jesucristo. O sea que el mismo Pablo quedó asombrado de la forma tan preciosa en la que le recibieron y aceptaron el Evangelio. Entonces, verso 15,
Entonces, dice en verso 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? Es la gran pregunta. Si me recibisteis también, recibisteis el Evangelio con tanta alegría y satisfacción, ¿dónde está, hermanos, aquella satisfacción que manifestasteis al principio? Esa es la gran pregunta que hace el apóstol aquí a los hermanos. Porque en aquel momento, dice él, vivisteis tal contentamiento que me hubierais entregado vuestros propios ojos para dármelos a mí. Es una expresión muy gráfica. Y aunque puede ser una forma de hablar, que incluso la usamos a día de hoy en castellano, manifestándoles la bendición que les supuso recibir el Evangelio de su boca, también puede ser una alusión al tipo de enfermedad que Pablo padecía, posiblemente relacionada con sus ojos y con su vista, ¿no? Después de aquella visión tan fuerte que tuvo en su camino a Damasco, ¿verdad? Pero ellos, al ver que quizá padecía de una enfermedad, pues estaban dispuestos incluso a darle, ¿no? A intercambiarle los ojos, dice, ¿no? Es decir, había un gran contentamiento cuando recibieron el Evangelio. De cualquier manera, en el verso 16, les pregunta retóricamente que si acaso, por haberles enseñado y predicado la verdad del Evangelio, ahora era su enemigo. El apóstol dialoga con ellos, ¿no? Mediante lo que les está escribiendo. Dialoga con ellos, es como si estuviese hablando con ellos, les pregunta para que ellos se respondan, ¿no? ante estas preguntas. Es decir, ¿me he convertido en vuestro enemigo por haberos enseñado la verdad del Evangelio? Ya que ahora os habéis opuesto al Evangelio que os enseñé. Y en versos 17 y 18 vemos que el apóstol menciona a los judaizantes, a los autores de aquella inducción de engaño, de falsedad respecto al Evangelio de Cristo, ¿no? Judaizantes que les habían confundido a los hermanos, y habla incluso del celo y de la no muy buena intención que tenían estos judaizantes al conducirse con ellos, con la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para excluirles de la comunión con la iglesia y con el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces la intención no era muy buena y el celo que tenían evidentemente tampoco lo era, porque buscaban colocarse ellos en lugar del apóstol Pablo. Eso de ocupar fraudulentamente, hermanos, el lugar del Padre espiritual es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Las falsedades, los falsos evangelios, siempre vienen acompañados de estas cosas, ¿no? Cuando alguien ha traído a otros hermanos a la fe, cuando alguien ha ganado para el Señor a las personas, y luego vienen otros con historias nuevas, con mentiras piadosas incluso, y con inventos para atraer y absorber a los creyentes, evidentemente no hay buena intención, ni tampoco hay honestidad, ¿verdad? Y ya el apóstol Pablo lo denunció aquí, y eso ha seguido ocurriendo y seguirá ocurriendo, ¿no? Aquellos que fraudulentamente intentan ganar a los creyentes, pero no van a las personas nuevas, a los incrédulos, van precisamente a los que ya han creído, ¿no? Y les engañan de diversas maneras. Eso estaba ocurriendo. Y el apóstol concluye en versos 19 y 20, llamándoles hijitos míos, porque eran sus hijos en el Señor, eran sus hijos en la fe. Reconocía que la obra de Cristo había sido alterada en ellos y había sido confundida hasta el punto
de tener que volver al principio con ellos. Porque les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, como si tuviese que traerles de nuevo a la verdad del Evangelio. Un volver a empezar con ellos, ¿no? Eran sus hijos, pero es como si tuviera que reciclarles y comenzar de nuevo con ellos desde el principio. Porque no veía que Cristo estaba formándose en ellos, sino que se estaba formando otra cosa distinta al Evangelio, ¿no? Distinta a la obra de Cristo. Encontramos en el Nuevo Testamento una situación parecida cuando el escritor de Hebreos apela a sus oyentes diciéndoles en el capítulo 4: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 4:12. Francamente, aquí en Gálatas 4:20, Pablo expresa a los hermanos que estaba perplejo con la vuelta atrás de ellos, ¿no? Hasta el punto de desear estar entre ellos, porque no lo estaba lejos, por eso escribe esta carta, y poder verles que rectificaban en esos errores que habían adquirido, ¿no? A causa del engaño. Es decir, el apóstol estaba desconsolado en cuanto a esto y también muy asombrado, ¿no? Por lo que les había pasado. Y la verdad es que no sabemos exactamente cómo reaccionaron estos hermanos ante estas amonestaciones del apóstol para que rectificasen. No obstante, hermanos, esta es una muestra muy clara de cómo los creyentes pueden ser seducidos y engañados por un aparente evangelio que se parece al verdadero, pero que no lo es. Porque introduce requisitos que menosprecian al mismo Señor Jesús y a su obra salvadora, que no está basada en ninguna santa ley, sino en el perdón que ofrece por su sacrificio en la cruz, ¿no? Es decir, siempre va a haber evangelios con legalismos. Este otro evangelio que había seducido y engañado a los gálatas era un parecido al evangelio, pero con legalismos. Y esto ha existido en la historia y sigue existiendo, ¿no? Y es curioso que a veces los creyentes han caído y caen en estos errores, donde no harás, no dirás, no irás, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, como un añadido al evangelio. Y si haces todo eso, entonces serás salvo. Y si tienes estos dones, o te pasa esto, o tienes esta experiencia o la otra, entonces serás bendecido. Es decir, evangelio más legalismo, ¿no? Y aquí era lo mismo, evangelio más circuncisión y más cumplimiento de ritos. Y entonces serías bendecido. Eso es lo que decían los judaizantes. Así que judaizantes los ha habido y los sigue habiendo. Es decir, aquellos que añaden cargas extras al evangelio, aquellos que añaden otras cosas al evangelio de la gracia y dicen que si las haces, entonces sí que serás bendecido por Dios. En suma es esto, básicamente es esto. Es por eso, queridos, que necesitamos perseverar en la palabra pura y limpia de las Escrituras y conocer las Escrituras más y más en detalle, si es posible para nosotros, y reflexionar en las verdades que contienen las Escrituras, para que el día que nos intenten confundir con evangelios parecidos, de imitación,
pero que no son el Evangelio de Cristo, podamos distinguirlos y no nos dejemos seducir ni arrastrar, como fue el caso de estos hermanos de Galacia. Porque el error siempre está acechando al creyente y no hay mejor manera para resistirlo que permanecer leyendo, meditando las Escrituras constantemente. Ellas son las que nos dan la luz necesaria del Espíritu de Dios para discernir adecuadamente, hermanos, los muchos errores que constantemente intentan confundir a los hijos de Dios. Por eso también el apóstol Pedro escribía a las iglesias lo siguiente en su segunda carta: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Una advertencia muy clara del apóstol para estar fijos en nuestra mirada y en nuestro corazón en la verdad pura y sólida de las Escrituras. Así pues, hermanos, vemos que hay advertencias y hay muchas más, pero estas quizás son las más destacadas en relación a los engaños, para que nos mantengamos alertas y no ser seducidos ni engañados por las imitaciones del Evangelio que cada día abundan más y además en cantidad, ¿no? Seamos, queridos, entonces sabios, discerniendo adecuadamente los nuevos evangelios que siempre aparecen de oferta. Es curioso que en esta pandemia han aparecido evangelios de 1000 colores, doctrinas de 1000 colores. Todas hablan de las Escrituras, todas se refieren a Cristo, pero en realidad todas añaden, ¿no? Y los ingenuos pues acuden a ellas, los creyentes mal formados o que se dejan seducir, pues también, evidentemente. No obstante, nos toca estar alertas y cerca de la palabra del Señor para que estas cosas no nos afecten, ¿no? Ya que es muy lamentable cuando hemos sido seducidos, arrastrados y llevados por el engaño de cualquier tipo, en este caso, ¿no? Con esto acabamos el pasaje de hoy, queridos, con el deseo de que podamos tener un buen tiempo de oración ahora y deleitarnos en el Señor, en la comunión con Él, que es lo importante y lo que nos enriquece como iglesia y personalmente. Que el Señor nos bendiga a todos, queridos. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor
sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar.